Yo soy Carola Eger, formo parte del equipo de conservación y restauración del Senado, particularmente en la parte de metales. Mi nombre es Mariel Llanes, soy técnica en restauración y trabajo para el Departamento de Conservación y Restauración del Senado. Estoy dentro del equipo que trabaja con metales. Para entender qué es un metal, primero vamos a tener que ver de dónde sale, ¿sí? Nosotros si yo te digo un metal, vos generalmente vas a pensar en la vida cotidiana, vas a pensar en un cubierto, vas a pensar en las rejas de la plaza. El tema es que los metales en la naturaleza no se presentan así, esto es importante. En la naturaleza, los metales se encuentran en forma de óxidos. Entonces yo, para obtener el metal que nosotros trabajamos y usamos en la vida diaria, necesito hacerlo pasar por cantidades intensas de energía. Por ejemplo, mucho calor, mucha fuerza, y esto lo que hace es que estos metales se vuelvan inestables. Nosotros no lo notamos, pero están inestables. Su forma más estable es como están en los óxidos mezclados con otros minerales en la naturaleza. Esto que hace que después nosotros veamos, por ejemplo, cuando vemos, no sé, una reja o algo que se oxida, bueno, eso es la consecuencia del metal mismo queriendo volver a su forma más estable. Una pátina es un proceso natural que se da en los metales que sirve principalmente para proteger al metal. No es un recubrimiento porque forma parte del mismo metal, pero sí lo vemos a nivel exterior más que nada, ¿sí? Entonces, como explicó Carola al principio, el metal surge de un mineral y ese mineral tiene una pátina. Son los óxidos que tiene. Cuando vemos nosotros una luminaria o vemos un hierro, que vemos que se empieza a oxidar, está en un proceso de tener una pátina y volver a su estabilidad, ¿no? Muchas veces esa pátina puede ser inducida, puede ser una decisión artística. Hay pátinas que se pueden aplicar, como por ejemplo la pátina florentina, otras que se pueden aplicar, por ejemplo, para conseguir luces y sombras en los diferentes volúmenes de las luminarias, que se puede ver mucho, por ejemplo, las luminarias que tenemos en las escaleras, que se ven de un color más oscuro, con algunos brillos en lo que son los volúmenes. Después otras que se decide que van a quedar doradas. Eso tiene que ver mucho con los espacios también. Hay espacios como los salones, en donde todo que tiene que ser como más brillante, más esplendoroso, se usa mucho el dorado. En cambio, quizás en lugares más de paso, tenemos luminarias que son más oscuras, como por ejemplo también el farol que tenemos en la subida a la escalera secundaria, que es oscuro. Son siempre decisiones si se aplica a nivel artístico. Es un proceso que no se puede detener nunca. En realidad los metales siempre están generando esta pátina, siempre están buscando la estabilidad y tenemos un problema cuando esa pátina se ve influenciada por diferentes agentes, por ejemplo la humedad o el agua, los contaminantes del ambiente, el oxígeno contaminado, etc. Y ahí pasa a ser un agente de deterioro que se conoce como corrosión. La corrosión lo que hace es hacer una desestabilización del metal y va a empezar a deteriorarlo. Si transcurre mucho el tiempo y esta corrosión sigue actuando, lo que puede hacer es generar desprendimientos, fracturas, puede generar oquedades, puede empezar a comerse el metal e incluso se puede llegar a que desaparezca el metal. Nosotros como departamento también realizamos monitoreos justamente para detectar o hacerle un seguimiento a casos donde veamos una corrosión activa, sobre todo en lo que es exterior. Porque en el interior es más difícil que se den casos de corrosión, excepto que haya habido, no sé, casos excepcionales como un caño roto, una gotera, algo en el ambiente que haya cambiado el estado de esa pieza. En cambio, en el exterior es más complicado porque tenemos obviamente lluvia, tenemos contaminación de los autos, del aire, etc. Y ahí es mucho más probable que se den estos casos de corrosión. Entonces nosotros hacemos el seguimiento, los tratamos en caso de poderse, porque muchas veces tenemos obviamente cosas que están, o sea, 4 pisos de altura, es más complicado, pero bueno, siempre se intenta mantener este seguimiento. Acá en el Palacio nosotros tenemos 2 metales principales.
tenemos un montón de metales, pero los principales son el hierro y el cobre, que en realidad nosotros lo tenemos más en una aleación que sería el bronce, que lo vemos en todos lados. Lo tenemos en diferentes situaciones, tanto estructural como utilitario como ornamental. Estructural tenemos, por ejemplo, las columnas de los patios, que quizás no se ve, pero son de hierro. Ornamentales tenemos todo lo que son las luminarias y utilitarias tenemos, por ejemplo, los herrajes, todos los cerramientos de las ventanas, etc. Otros metales que encontramos en el palacio tienen que ver más con cuestiones utilitarias. Obviamente todo lo que tiene que ver, no sé, tapas, por ejemplo, en el piso de desagües, tienen todos detalles en bronce que nosotros también tenemos que controlar porque generalmente esas tapas están medio sueltas y siempre alguna deformación se encuentra, nosotros los controlamos. Obviamente lo que es luminarias, hay luminarias que tienen más detalle, otras que tienen menos detalle. Todo depende mucho de estas jerarquías que se le dieron a los espacios. Y un detalle a resaltar de este tipo de luminarias principales, vamos a llamarles, es que fueron realizadas por principalmente dos firmas de fundidoras del país, que eran Azareto Hermanos y Clery & Glade. En muchos casos se pueden ver las firmas de estos fabricantes, por ejemplo de Clery & Glade tenemos claramente las piezas firmadas, en cambio de Azareto no era tan común que firmaran, pero sí tenemos registro de los pedidos de las luminarias, de todo lo que era la licitación en su momento del palacio. Están todas las licitaciones, por ejemplo, de la araña, del Salón Azul, hecha por Azareto Hermanos, que si bien no fue hecha específicamente para el palacio, después fue comprada para poner en el Salón Azul. Y otra de las firmas que tiene que ver, estas dos tienen que ver con los bronces principalmente, y la que tiene que ver más que nada con la fundidora de hierro es Negroni Hermanos, que también podemos encontrar una de las columnas de las galerías firmada por ellos. Tenemos diferentes tipos de metales dentro del palacio. En nuestro caso nos vamos a parar en lo que es el hierro y el bronce, porque una de las principales diferencias que tienen estos materiales es las jerarquías que les pueden dar a los diferentes espacios. Por ejemplo, tenemos lo que son escaleras secundarias, que son más que nada para el uso interno del personal, que esas son de hierro, que si bien tienen unos detalles muy lindos en las molduras, no tienen la misma cantidad de detalles y delicadeza que tienen las escaleras principales, que suelen usarse más que nada para visitas o alguna cuestión más protocolar, y nos vamos a detener en esas escaleras en particular porque si nosotros nos acercamos a ellas y las vemos bien, vamos a ver que están recubiertas por una capa de pintura. Este tipo de sesiones se ven mucho por todo el palacio. ¿Por qué? Porque en diferentes estadios de la historia la estética va cambiando, la visión y estética, ¿no? Entonces nos encontramos que quizás luminarias o este tipo de estructuras fueron cambiando de color, quizás se decidió en algún momento eran doradas y después se quiso cambiar y se pintaron. Lo mismo pasa mucho con lo que son los cerramientos, que fueron también cambiando según también los colores de las paredes. Y nosotros hacemos el trabajo de investigar, de ir a documentos históricos, a fotografías, para ver cómo se veían este tipo de elementos. Entonces nosotros tratamos de ir buscando ese entremedio entre lo que es lo original, también con esta visión estética de épocas, ¿no? Lo mismo pasa con los cerramientos, los pasillos, que tienen entre la década del 30 y el 40 se hicieron estos cerramientos. En el caso de lo que son los vitrales y las galerías, pasa mucho el tema de a qué pintura tenemos que volver. Entonces, con el equipo de color, que son las que hicieron toda la investigación de a qué justamente colores se tiene que volver, ellas hacen los cateos, que en muchos casos han dado incluso hasta 25 capas de pintura, lo cual es un montón.
Y se nota mucho ese pasar entre las épocas, entre, por ejemplo, épocas más complicadas del palacio, en donde todo era más oscuro. Se ven los colores marrones, verdes, después se pasa un color más claro de nuevo. Y nosotros tenemos que ir buscando, a ver, decir, bueno, ¿a qué color vamos a volver, no? Lo mismo pasa con las luminarias, lo mismo pasa con la escalera, que está pintada, lamentablemente, porque es muy linda y tiene muy lindos detalles que se tapan con esta pintura, pero por debajo tiene una pátina que se llama Florentina, de un color marrón oscuro muy linda, que en algún momento nosotros nos gustaría poder intervenirla, pero bueno, es un paso muy complicado para poder estar ahí trabajando in situ, porque bien sabemos, este es un edificio vivo, un monumento vivo, en donde trabaja muchísima gente, hay mucho movimiento todo el tiempo y eso complica muchas veces ciertas tareas, porque tenemos que trabajar en conjunto con muchas otras personas. El Salón Ilia es muy importante para el departamento porque es un salón que hicimos completo en una sola obra que duró mucho tiempo y lo hicimos de forma integral. Lo hicimos desde el suelo hasta el techo, todas las materialidades a la vez. Fue hermoso. Con un andamio que fue justamente del piso al techo y que cubrió varios pisos. Se hicieron muchas cosas in situ, por ejemplo la araña se hizo completa in situ, desde el florón hasta la punta de la base de la araña. Pero en cuanto a metales, tenemos 5 puntos principales, digamos. Tenemos la araña, que es la araña de Lilia, tenemos las barandas, tenemos los cerrajes, lo que son los soportes de sujeción de los cuadros y las rejillas de la ventilación que están empotradas en la boiserie, que por ahí no se pueden ver a simple vista, pero están. La araña de Lilia consta de 24 brazos y está completamente hecha de bronce. Nosotros cuando ingresamos a Lilia lo que notamos es que lo principal es que tenía mucha suciedad superficial y aparte el barniz que tenía se había oxidado, lo cual quiere decir que viró de color y la lectura de la luminaria deja de ser la misma. Es un bronce muy dorado que estaba muy opaco. Lo que hicimos fue el retirado del barniz, la trata de los focos de corrosión que pudo haber habido y después la renovación de ese barniz. Bueno, después la baranda consta de 3 partes que fueron tratadas de maneras diferentes. Tenés la baranda oscura, que tiene una pátina florentina, que es de bronce. Tenés el pasamanos, que también es de bronce, pero es dorado, es un bronce vivo bruñido, ese no tiene barniz, igual que los apliques que tiene a lo largo de la baranda, y así como se presenta de diferentes maneras, tienen diferentes problemáticas. La baranda tenía un recubrimiento de una pintura oscura que se retiró. La parte superior de la baranda tenía muchos restos de pastas de pulir comerciales que se usaban, que eso, aparte de generar restos que después hacen que se pierda la forma de los detalles de la baranda, eventualmente generan corrosión. Entonces nosotros lo que hicimos fue retirar todos esos restos y luego bruñirlos con tierra diatomea. Respecto a los cerrajes y los soportes de sujeción de los cuadros, lo que hicimos fue retirar el barniz y las intervenciones inadecuadas que se pudieron haber hecho, que de hecho en la cadena había intervenciones con purpurina que no envejecieron muy bien porque cambió mucho el color y aparte se oxidaron. Entonces nosotros retiramos todo eso y renovamos el barniz. En el recinto, si bien nosotros realizamos más que nada un monitoreo de lo que son las piezas, se hizo de modo privado hace un par de años atrás, más o menos en el 2016, una restauración integral del recinto a cargo de una licitación de empresas, y lo que se hizo fue investigación de las luminarias que había ahí, porque había faltantes de luminarias, sobre todo los apliques que van en los muros. Entonces se mandaron a fundir copias para poder reemplazar estos faltantes. Entonces lo que se encuentra hoy en día en el recinto son estas réplicas de lo que había originalmente. También todo basándose siempre en las investigaciones históricas y lo que se puede encontrar al respecto. Otros materiales que hay dentro del recinto de metales
tiene que ver con los barandales de los balcones, que tienen también sus rejas en bronce, que tienen estos detalles de la luz y la sombra, de ser más oscuros en ciertos lados y darle las luces para que se noten un poco más. Otros objetos que encontramos, por ejemplo, son las campanas que dan inicio a las sesiones. Bien se sabe que el bronce, tiene una capacidad de sonido, ¿sí?, que hace resonar en todos lados. Por eso se usa mucho para campanas de colegio o las campanas mismas de las iglesias, que son de este material por una cuestión de resonancia. Entonces acá también se usan. Otros detalles son, por ejemplo, los escudos, detalles de lo que son ornamentaciones en los marcos y demás. La mayoría fueron restauradas, como dije, hace muy poco, entonces en general se revisan para que esté todo en condiciones. De vez en cuando también se realiza una limpieza a nivel superficial, de quitar lo que es el polvo y demás. Nosotros lo que más monitoreamos tiene que ver con los cerrajes, que las puertas tienen unos cerrajes muy bonitos, lo que es picaporte, lo que es el bocallave y las rosetas que están alrededor del picaporte, que pasa mucho que por el uso se van obviamente desgastando, se sueltan, hay que ir revisando que no falte ninguno, hay que poner tornillos nuevos a veces, por el mismo uso de que se van moviendo y demás. Eso también entra en parte, lo hacemos dentro de todo el edificio, pero el recinto, a ser un lugar tan particular y tan importante, siempre tenemos un ojo bastante especial en ese lugar. En el Salón Azul, claramente la principal representante de lo que es metales, tenemos a la araña. La araña es hermosa, es enorme, pesa 2 toneladas y es inmensa, y esto para nosotros es un problema. La problemática principal que tenemos nosotros con la araña es cómo abordar esa intervención, porque es un salón que se usa muchísimo, en un edificio que se usa muchísimo. Con las dimensiones que tiene es muy difícil decir, bueno, me subo una escalera. No, es muchísimo más grande de lo que uno piensa, porque al uno verla en altura no se da por ahí cuenta de las dimensiones, pero en realidad la araña tendría que abordarse desde un andamio con mucho tiempo y mucha gente. Cosas que no se pueden hacer en la cotidianidad del palacio, entonces se tiene que hacer un plan de intervención. Nosotros desde el departamento tratamos de hacerle una limpieza, aunque sea superficial, una vez al año. Tenemos un par de propuestas, pero de ahí a que se puedan concretar con la agenda misma del palacio es complejo. Forma parte también de los desafíos de restaurar un edificio que está vivo, en definitiva. Y en base a eso nosotros evaluamos qué tenemos disponible, qué podemos hacer y qué no. Respecto al metal en sí, la araña también es de bronce, pero es mucho más oscura que, por ejemplo, otras luminarias. Esto por ahí es un poco adrede, tiene una pátina mucho más oscura la araña, pero también tiene otros sectores donde tiene el bronce mucho más amarillo. Esto es intencional, es 100% intencional, para resaltar algunas partes en particular. O sea, la araña tiene muchísimos detalles, muchísimos detalles. Tiene figuras, tiene microcuadros dentro del mismo aro. Si vos te parases abajo de la araña y puedes ver el aro interior de la araña, vas a ver muchísimas figuras cuyas siluetas están resaltadas por este contraste, digamos, del metal oscuro versus el metal más claro. Todos estos detalles se pierden si, por ejemplo, el barniz de la araña está muy envejecido y cambia el color, entonces no va a haber tanto contraste y la intención de que esos detalles resaltaran se pierde. Ahí es donde nosotros intervenimos. La araña pesa más o menos 2 toneladas, tiene 331 focos de luz, que no es lo mismo que tulipas, y es un objeto ornamental en sí mismo. Tiene historias adentro de sí misma y tiene tiene muchos elementos que significan muchas cosas. Arriba del todo tenés, por ejemplo, tulipas con formas de estrellas que simbolizan el cielo. En el centro tenés las espigas, porque en ese momento se hacía como alegoría a la Argentina como el granero del mundo, que son todos elementos que no existen en otro tipo de lámparas. O sea, existen por y para esta araña en particular. Por eso también parte de lo que nosotros hacemos está todo lo que es la investigación histórica y la documentación, lo que nos permite a nosotros saber estas cuestiones y qué hacer en caso de que alguna se rompa, se extravía, ya que son una reposición, etcétera. ¿Dónde están esos moldes? ¿Se pueden conseguir? ¿Cómo se hacen?
Entonces es como un trabajo que se hace en conjunto con todo lo que es el área de investigación y documentación. Dentro del Salón Azul también podemos encontrar 4 copones que se encuentran donde antes había esculturas de Lola Mora, y aparte también hay apliques en todo lo que son los costados de que tienen mármol y en los herrajes. La cúpula del palacio es, a mi criterio, una de las más lindas que existen en el mundo. Es muy particular en el sentido de que está recubierta por planchuelas de cobre, no es aleación bronce, sino que es cobre puro. Esto es muy normal que se utilice para cúpulas a lo largo del mundo desde hace miles de años, porque es un material muy estable a la exposición al exterior, digamos. Es muy durable, también tiene la maleabilidad de poder darle esta forma de cúpula, y además por su enorme tamaño, o sea, es muy grande, es muy imponente, y hay pocas cúpulas en el mundo realmente que tengan esta inmensidad, digamos, ¿no? Y también el estado en el que está. Yo siempre digo que si esta cúpula la moviéramos de lugar a otro lado con otra temperatura, otra humedad, lo que sea, la estaríamos arruinando y probablemente se empezaría a deteriorar por estos procesos que mencioné de corrosión, porque la cúpula ya está estable en el lugar donde está. A esta horrible humedad que tenemos, con las temperaturas cambiantes y todo, pero ya está estable, ¿sí? El color verdoso que vemos es una pátina, suele ser el color que toma el cobre. Por investigaciones que tenemos hechas de fotografías antiguas, que obviamente son en blanco y negro, y uno tiene que ir haciendo un trabajo de comparativas entre saturar, desaturar y demás. Nosotros creemos que la cúpula cuando se colocó tenía otra coloración, ¿no? Probablemente era un poco más oscura, era más tirando a un negro, a un marrón, y con el correr del tiempo se fue generando la pátina verde estable que tiene hoy en día. Ahora, después tenemos otros grupos escultóricos, por ejemplo la cuadriga, que también tiene una pátina estable, solamente que fue pensada para ser de color oscuro, ¿sí? Es de un color marrón oscuro, casi negro, con pátina de color verdosa que se generó en las partes como de arriba, que le dan esta idea de volumetría, porque si fuera toda negra quedaría en un plano. En cambio, los escultores suelen pensar que se generen estos efectos a lo largo del tiempo y estando a la intemperie, básicamente, porque no tiene en sí una protección como un barniz súper grueso, lo que sea. No, están a la intemperie, totalmente desprotegidas. Se genera, sin embargo, este efecto porque están en un lugar estable, excepto que veamos algún caso de corrosión, pero eso es muy particular. En general se ven así. Otros grupos que tenemos son las victorias aladas, que están en las esquinas del techo, la crestería, que es de zinc, que es como todo el borde que rodea el techo del edificio. Tenemos las cariátides, que son esas esculturas con formas femeninas que sostienen los marcos de las puertas principales. Y también tenemos leones alados en la escalinata, faroles de diferentes tipos, faroles con colgantes, faroles con fuste. Hay muchísimo bronce en lo que es el exterior del edificio. Es muy difícil de controlar por este tema de las inclemencias del tiempo, y que muchas veces están totalmente expuestos al público en general, digamos. Entonces hemos encontrado muchas veces pintura, rayones, etcétera, etcétera, que también nosotros tratamos de intervenir cuando se debe. Por ejemplo, las letras que están en el rejado, el CN y los escudos, hace relativamente poco los intervenimos para el comienzo de sesión, que se le quitaron adhesivos, se le quitó el barniz, que ya estaba bastante deteriorado.
se hizo algunas estabilizaciones y se dejó con el color dorado más parejo, digamos, en la lectura para que se pudiese ver bien. Y la limpieza con los escudos. Ya sabemos que justo está en la reja principal y tiene el pegote de cinta y que la manchita cae. Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer toda esa intervención para dejarlos, por ejemplo, para que se vean parejo por lo menos. No fue algo como súper invasivo, pero por lo menos la lectura era mucho mejor. Un caso muy particular es el de las puertas principales, que son la entrada al eje de honor, que da desde la escalinata hacia el atrio. Son estos 3 portones enormes que tienen casi 5 metros de alto y más o menos 2,5 de ancho y pesan más o menos 2 toneladas también, por registros que encontramos también de las licitaciones y de unos controles que se hicieron por parte de auditorías en su momento de la construcción del edificio, y son de bronce, o sea, son una mezcla de hierro con bronce, pero toda la parte exterior, no lo que es la funcionalidad del herraje que cierra y demás, no, todo el exterior es bronce. Bronce con pátina florentina que está tapada por una capa de pintura muy gruesa de grafito. Estas capas de grafito se solían usar mucho en una época para ya sea esculturas en la vía pública, porque eran duraderas, porque protegían, pero el problema es que con el tiempo se ponen de un color muy opaco, le sacan el brillo totalmente al bronce. Y a medida que obviamente cualquier pintura que se empieza a craquelar y se levanta, deja a la intemperie ese bronce y ahí se empieza a generar el proceso de la pátina. Entonces se empiezan a generar como unos parches de colores diferentes. En la puerta nosotros hicimos una prueba de remoción de esta pintura, dejamos abierto una ventana para ver cómo se veía y realmente el color que tiene es precioso. Los detalles que se ven también tiene muchísimos detalles como de vegetación y demás, que estaban totalmente tapados por esta pintura y lamentablemente sí se notan estos cambios de colores, ¿no? Por la pintura levantada y parte de nuestra idea como el departamento es en algún momento poder realmente intervenir estas puertas. Principalmente lo complicado es, obviamente, son puertas enormes que están en un lugar sumamente expuesto. Necesitamos andamios, muchísima gente, tener en cuenta el calendario del edificio mismo, pero sería muy interesante poder hacer esta puesta en valor de lo que son las puertas. Es una materialidad que me gusta mucho, porque es muy caprichosa también. Y aparte, te involucra mucho todo lo que es química, entonces es muy, muy interesante. Todo lo que es la parte química de los metales, las reacciones. Vos ves verde, pero no sabes si esa corrosión está activa o no, es una pátina estable o no. Entonces, tenés que conocer, es importante saber la teoría para saber conocer qué es lo que estás viendo. Entonces, todo eso es súper, súper interesante. Yo feliz, yo soy muy orgullosa del trabajo que hago en el lugar que hago. Por una parte es un orgullo porque la verdad que la cantidad de patrimonio que contiene este edificio es impresionante, es invaluable realmente todo lo que nos encontramos acá. La verdad que da mucho placer poder intervenir y poder cuidar el patrimonio que es de todos y que tiene que perdurar para que también próximas generaciones puedan disfrutarlo, digamos. Nuestro trabajo es evitar que el deterioro haga desaparecer parte de nuestra historia, ¿no? Entonces me parece muy importante nuestro trabajo y cómo podemos dar nuestro granito de arena, digamos, para que eso suceda, ¿no?